Citarán a Jaime Bonilla por asesinato de periodista. Estamos considerando hacerlo. Llegan más soldados a Nuevo León. Y agentes viales investigados por halconear en contra del ejército. Presuntas labores de halconeo. Bienvenidos al Caporal del 9 de febrero. ¡Comenzamos! Ella es Gladys Carmen Galaviz, subdirectora de Administración de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en plena fiesta con cervezas y coñac en instalaciones oficiales. Por este hecho, el órgano interno de control de la Policía Auxiliar ya investiga a la subdirectora y además servidores públicos. Al defender su reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador escaló sus diferencias con España al plantear hacer una pausa en las relaciones con ese país, aunque después matizó sus dichos, descartando llevar su propuesta a nivel diplomático. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Estas palabras tuvieron eco en el Senado, cámara encargada de vigilar las relaciones internacionales de México, y en donde ya pidieron una explicación formal a la Secretaría de Relaciones Internacionales sobre este pronunciamiento del presidente, que consideraron en la oposición como una ocurrencia. Creo que este Senado de la República no puede ser omiso e indiferente a las declaraciones del presidente de la República, y más aún cuando son en materia de política exterior. Me parece sumamente grave y delicada su afirmación. Quisiera que este Senado de la República le pidiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores una explicación puntual de este planteamiento del presidente de la República. Las palabras del presidente también llegaron a oídos del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, quien consideró las palabras como declaraciones verbales súbitas, sin carácter oficial, pues contrario con lo articulado oficialmente con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo: las relaciones comerciales entre ambos países han aumentado en los últimos años. Luego de la postura del ministro español, el canciller mexicano fue cuestionado sobre las palabras del presidente. Marcelo Ebrard prefirió no responder. Hablaba de que sobre España, canciller. En la conferencia matutina de este 9 de febrero, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reportó avances sobre la investigación del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el pasado 23 de enero en Tijuana, Baja California, quien en marzo del 2019 acudió a la conferencia matutina a decirle personalmente al presidente que temía por su vida. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. La secretaria federal informó que hay 3 detenidos, presuntos autores materiales con identidades no reveladas, capturados durante la noche de lunes y la madrugada de ayer en un operativo entre varias corporaciones, articulado este operativo por la Mesa de Construcción de Paz. El subsecretario Ricardo Mejía Verdeja aseguró que pudieron recuperar videos captados por cámaras de la zona y detalló cómo fue cometido el crimen, apoyado de fotos y de diapositivas. Un vehículo taxi que estuvo precisamente el día domingo 23 durante momentos previos al evento y posteriores merodeando la vivienda de la periodista Lourdes Maldonado, y que sería clave para determinar los hechos. Siguiente. Autoridades aseguraron ya saber quiénes mataron a la periodista, pero la pregunta que sigue abierta es: ¿cuál es el móvil? ¿Por qué la mataron? ¿El homicidio tiene relación con lo denunciado ante el presidente hace 2 años? Una disputa laboral que sostenía la periodista con una empresa propiedad del exgobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla. La respuesta fue que ya creen tener a los asesinos, pero que las autoridades no saben por qué la mataron. La investigación continúa, esto es muy importante. Todavía hay diferentes
pesquisas y actos de investigación. No se ha logrado todavía determinar el móvil, pero tenemos confianza en que a partir de las entrevistas sujetas a control judicial y todos los pactos posteriores se pueda determinar. Sigue la investigación. Esta es una primeras detenciones muy determinantes, pero esto continúa y seguramente en breve se logrará esclarecer también. Más tarde, el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, reveló que ya tienen información de los autores intelectuales, quienes planearon y ordenaron el homicidio, aunque no reveló más detalles. Dijo que entre las personas que invitadas a declarar sí está el exgobernador Jaime Bonilla. Bueno, nosotros tenemos una estrategia de investigación. Creo que el resultado hasta este momento demuestra la convicción que tenemos de esclarecer los hechos y citaremos a cualquier persona que sea necesaria en el momento que consideremos que sea lo más asertivo para hacer, sin descartar a ninguna persona, incluyendo a la persona por la que usted pregunta. Hasta ahorita no lo hemos citado porque es parte de una estrategia, pero estamos considerando hacerlo, no nada más a esa persona, sino a cualquier otra. Ayer te platiqué del ingreso del ejército a Aguililla, Michoacán, zona disputada por grupos delictivos. Estás viendo en pantalla justo la imagen del video que te traje a este canal. Te dejo el link en la descripción de este video por si te interesan detalles de lo ocurrido. Bueno, unas horas después, alrededor de 500 elementos del ejército con 20 unidades oficiales llegaron por sorpresa a Monterrey para integrarse al operativo Monterrey Seguro, presentado oficialmente el pasado 26 de enero en la Plaza Zaragoza, con un arribo previo ya también de elementos federales. El ingreso fue captado alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles en la carretera nacional como parte de un acuerdo entre los 3 niveles de gobierno. Así es como integrantes de la delincuencia organizada derriban cámaras de videovigilancia para evitar ser grabados cuando cometen actos delictivos. Este será tema de mi próximo video, así que te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. La semana pasada, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hubo un enfrentamiento entre hombres armados y policías estatales. En aquella ocasión hubo 7 detenidos y un presunto delincuente abatido. El gobierno del estado reveló que empezó una investigación sobre lo que ocurre en el municipio de Ciudad Victoria. El jueves, el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca exigió a los 43 alcaldes de Tamaulipas denunciar a la delincuencia organizada y aseguró que existía grupos delictivos queriendo sobornar a agentes viales municipales para convertirlos en halcones. Vaya, querían que trabajen para ellos como informantes para que les avisen cuando vaya a entrar el ejército, la marina, la policía estatal y también para que permitan la entrada de grupos delictivos a controlar los municipios. Este miércoles 9 de febrero, el secretario general de Gobierno estatal Gerardo Peña Flores ofreció una conferencia de prensa en donde informó que comenzaron ya a revisar las corporaciones viales de los municipios de Ciudad Victoria y de Nuevo Laredo, motivados por las denuncias, aseguró el secretario, denuncias interpuestas por mandos federales y mandos del estado, que participan en las reuniones del Grupo de Coordinación de Seguridad de Tamaulipas, debido a que hay temor de que los agentes viales de esos municipios sí trabajen como halcones y pongan en riesgo a los elementos estatales y federales, vaya, a los policías estatales, al ejército y a la Guardia Nacional que entre a operar en la zona. Nuevo Laredo trata de que las autoridades federales, dígase la Sedena, y las autoridades estatales, las patrullas, los elementos de seguridad pública del Estado, pues han avisado que en ocasiones han sentido, han visto y han cerciorado pues de algunas presuntas labores de halconeo de algunos de los elementos de tránsito, y bueno, ese es un tema desde luego que es intolerable, que se puede poner en riesgo pues la vida de los servidores públicos tanto federales como estatales que están dando pues la lucha para generar las mejores condiciones de seguridad. Y por otro lado, en Ciudad Victoria, pues también se intentó por ahí ingresar algunos elementos a tránsito municipal que pues presuntamente tenían el propósito de facilitarle el ingreso a algunas células
de los grupos criminales. Sin embargo, hay algo que llama la atención en todo esto. La Dirección Vial y Tránsito de Nuevo Laredo no fue intervenida. Lo único que registraron fue la visita de auditores del gobierno estatal acompañados de policías estatales y soldados. Reconoció que sí está enterado de las acusaciones hechas desde el gobierno estatal, pero pues las revisiones que han recibido han sido de otra naturaleza. Así va el tema en cuanto a los hechos, en donde aseguran que quienes están en riesgo son los policías estatales, el ejército, la Guardia Nacional. Pero en un contexto político electoral se puede tener otra lectura. El gobernador, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, está acusado ha sido investigado por defraudación fiscal equiparada y por desvío de recursos. Él ha logrado frenar el proceso en su contra. Este año, este 2022, se renueva también la gubernatura de Tamaulipas. Los dos municipios que están bajo investigación por el gobierno estatal son gobernados por morenistas. En Nuevo Laredo por Carmen Lilia Canturosas y en Ciudad Victoria por Eduardo Gataz Báez. Aunque ambos alcaldes han sido ligados con el empresario acusado de huachicoleo Sergio Carmona, ejecutado el año pasado en Nuevo León. En específico, el alcalde de Ciudad Victoria se le ha visto una camioneta que le dio una empresa del empresario huachicolero con valor superior a 1 millón de pesos. Y también al alcalde le ha sido descubierta una residencia de más de 11 millones de pesos que, aunque niega que es suya, existen documentos que confirman que es de su propiedad. En resumen, estamos ante un caso que puede tener un claro sesgo en materia electoral, pero también una alta probabilidad de corrupción en los investigados o quienes gobiernan los municipios que están bajo investigación. ¿Qué opinas en torno de todo ello? Si quieres saber más del empresario asesinado, acusado de huachicoleo, te invito a que escuches el podcast que hice sobre el tema. Lo traje al canal secundario de YouTube y en las plataformas de audio. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.